En 1971, un horripilante asesino conocido por arrojar a sus víctimas al arcén de la autopista rondaba las calles de Washington, D.C. En el bolsillo del abrigo de una de sus víctimas había una nota que decía: «Admitiré a los demás cuando me cojáis, si podéis. Fantasma de la autopista». El autor de esta nota dejó a 6 chicas muertas y ha desconcertado a las autoridades durante décadas, pero aún existen algunas pistas e indicios sobre quién puede ser el culpable. Carol Denise Spinks, el 25 de abril de 1971, una niña de 13 años llamada Carol Denise Spink vivía en Congress Heights, en D.C., y su hermana mayor, Valerie, la envió al 7-Eleven local para que comprara unas cenas para la televisión y como recompensa se comprara también una lata de refresco. Durante el trayecto, fue vista por su madre, Allentine, a quien no le impresionó que su hermana la hubiera enviado sola a la tienda. Le dijo que recogiera los recados y volviera a casa, pero nunca lo hizo. Había poca distancia entre el 7-Eleven y su casa, pero en ese corto trayecto ocurrió algo que ha desconcertado a los investigadores desde entonces. Cuando su familia se dio cuenta de que había desaparecido, acudió a la policía. Sin embargo, esto ocurría en 1971, mucho antes de la época de las alertas ámbar, y cuando desaparecía un niño no se investigaba de inmediato. Se dejaba pasar 24 horas y se daba por sentado que Carole acabaría volviendo a casa. Anochecía y seguía sin haber rastro de ella. Pasó un día, seguido de otro. 6 días más tarde se enterarían de lo sucedido. En un hermoso día de abril, unos niños jugaban cerca de un terraplén de hierba junto a la autopista L295. Vieron algo sospechoso y al instante se acercaron. Divisaron algo sospechoso y, para su sorpresa y horror, encontraron el cuerpo desaparecido de Carol Denise Spinks. La información del informe policial hizo que este suceso fuera aún más desgarrador. Carol fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones y fue mantenida con vida durante varios días antes de ser finalmente estrangulada hasta la muerte. La peor pesadilla de cualquier padre acababa de hacerse realidad para esta pobre familia. La única evidencia de su cuerpo eran fibras sintéticas verdes, que podrían proceder de un jersey o una alfombra, propiedad del asesino. También había algunos cabellos afroamericanos que no eran de ella. Y esto nos lleva a nuestra primera pista. El asesino puede haber sido un hombre negro, dijo Romaine Jenkins, detective de homicidios, jubilada de D.C., que trabajó en el caso. En mi opinión, los forenses muestran que era un hombre negro de unos 20 años. El exagente Walter McLaughlin afirma que era probable que el asesino fuera un varón negro que estaba familiarizado con las calles donde operaba. Llevaba exactamente la misma ropa que cuando desapareció, salvo las zapatillas de tenis azules. Además, no había marcas que indicaran que estuviera atada o atada con cinta adhesiva, lo que sugiere que la mantuvieron en un lugar donde no se oyeran sus gritos y hubiera pocas posibilidades de que escapara. Jim Trainum, detective de homicidios retirado del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, dijo en 2019: «Según el médico forense, estuvo viva gran parte de ese tiempo porque alguien la alimentó durante ese periodo. De hecho, el asesino le dio comida para mantenerla con vida. Hay 2 testigos importantes en este caso, Cecilia Diggs y Deborah Harrison. Deborah era amiga de Carol y Cecilia vio a Deborah y Carol juntas. Mientras estas 2 amigas del colegio estaban juntas, Cecilia vio a 2 hombres negros saltar de un coche azul y secuestrar a Carol. Deborah fue entrevistada por la policía días después, pero negó haber visto cómo secuestraban a su amiga. Deborah también recibió llamadas amenazantes al día siguiente. Deborah temía ser la siguiente. Darlenia Denise Johnson. El asesinato de Carol Spinks fue devastador para su familia, y en Congress Heights se produjeron enormes muestras de condolencia. Su dolor era inimaginable, pero pronto sería compartido por la familia Johnson, que también vivía en este barrio. En julio de ese año, Darlenia Denise Johnson, de 16 años, consiguió un trabajo de verano en el Oxon Hill Recreation Center. Al ir a trabajar, dijo a sus padres que había una fiesta de pijamas en el centro, por lo que no volvería a casa esa noche. Se marchó sobre las 10:30 de la mañana y no esperaban verla hasta el día siguiente. Sin embargo, no había ninguna fiesta de pijamas en el centro recreativo. Pero, como muchos jóvenes de 16 años, les contó a sus padres un cuento chino para ocultar lo que realmente estaba haciendo. En realidad, esa noche se quedaba en casa de su novio. En el centro recreativo no esperaban volver a verla en el trabajo hasta la mañana siguiente, pero no apareció. La policía se presentó en casa del novio, pero él tampoco la vio esa noche. Extrañamente, desapareció a plena luz del día.
4 días después, un empleado del Departamento de Carreteras y Tráfico se detuvo en el arcén de la Ley 195. Cuando bajó del coche, vio a una mujer negra completamente vestida tendida sobre la hierba. Cuando la vio más de cerca, se dio cuenta de que ya no estaba viva. Llamó inmediatamente a la policía. Sin embargo, era la segunda llamada que la policía recibía ese día sobre el cadáver. La policía recorrió la carretera y no pudo ver a Darlenia. Pero lo más chocante de este caso es que la policía ni siquiera se molestó en bajarse del coche para echar un vistazo más de cerca. Pasó una semana y uno de los agentes volvió al lugar donde se descubrió el cadáver y se disgustó al comprobar que seguía allí. Se lo contó a su jefe y a su amigo Charles Baden, sargento de la policía de Washington. Finalmente, el cadáver fue retirado de la autopista. La falta de esfuerzo de la policía por encontrar el cuerpo de Darlenia tocó una fibra sensible, puso en peligro el caso y llevó a muchos a creer que la policía podría haber sido más proactiva si la raza de la víctima hubiera sido diferente. De hecho, la policía había recibido múltiples llamadas sobre el avistamiento de este cadáver y se ha resistido a responder, lo que fue uno de los primeros indicios de que el racismo desempeñó un papel en la baja calidad del trabajo policial realizado en este caso. Debido a este retraso, la autopsia no pudo concluir si había sido o no agredida sexualmente debido a la descomposición. Sin embargo, pudieron concluir que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Su cuerpo fue encontrado en el mismo terraplén, cubierto de hierba, junto a la I-295 y a unos 15 pies del lugar exacto donde Carol fue arrojada. Llevaba exactamente la misma ropa que llevaba cuando desapareció. El asesino claramente quería hacer una conexión entre estos dos asesinatos. Pelos afroamericanos fueron encontrados en su cuerpo, lo que ayudó a hacer esta conexión también. Solo llevaba puesto uno de sus mocasines marrones, un detalle menor que será importante más adelante en este vídeo. 2 testigos aparentes que pueden haberla visto. Uno la vio con un hombre que pensó que podría haber sido su novio. Otro afirmó haberla visto con un hombre mayor de raza negra entrando en un coche negro. Pero no tenían ninguna pista adecuada para seguir con el caso. Lamentablemente, el asesino volvería a atacar. Pero con cada intento del asesino, más pistas salían a la luz. Esta vez, hubo una llamada telefónica. Brenda Faye Crockett, Carol y Darlenia vivían en el mismo lado de la ciudad, por lo que se extendió por toda la zona el aviso de que un asesino andaba suelto. Para asegurarse de que no lo atraparan, el asesino se dirigió al otro lado de la ciudad. Los 2 primeros se produjeron en el sureste, pero su siguiente intento tuvo lugar al otro lado de la ciudad, en el noreste. Brenda Faye Crockett tenía solo 10 años, era conocida por ser una estudiante brillante y le encantaba ir a la iglesia con su familia. Al igual que Carol Spinks, hacía recados para su familia, y en julio de ese año la enviaron al supermercado a comprar pan y comida para perros. Y como Carol Spinks, nunca volvió a casa. Su hermana pequeña, Berta, vio el pánico en los ojos de sus padres cuando empezaron a buscarla por todas partes. Incluso a esa corta edad, dice Berta, sabía que algo iba mal. Con sus padres buscándola, sonó el teléfono de casa, y Berta contestó. En la otra línea estaba su hermana Brenda. Le dijo que un hombre blanco la había recogido y que estaba en Virginia. El hecho de que el secuestrador fuera un hombre blanco era un extraño giro de los acontecimientos. Hasta ese momento se habían encontrado pelos afroamericanos en las víctimas, todo lo cual sugería que el secuestrador era afroamericano. Media hora después, Brenda volvió a llamar al teléfono de la casa. A estas alturas, los niños, Bertha, estaban al cuidado de un amigo de la familia llamado Theodore Caldwell. Theodore contestó al teléfono y esta llamada arrojaría dudas sobre si ella estaba en Virginia. Theodore le dijo a Brenda por teléfono: «Dile que se ponga al teléfono y me diga dónde estás, y yo iré a buscarte». Brenda dijo: «Me ha visto mi madre». Y el novio respondió: «¿Cómo iba a verte si estás en Virginia? Dile al hombre que venga al teléfono». El novio oyó entonces pasos en el suelo y Brenda dijo: «¡Nos vemos!». El tono de su voz era extrañamente tranquilo y no colgó el teléfono, que estaba desconectado. Horas después, su cuerpo fue encontrado por un autoestopista en la Ruta 50, cerca de la I-295, en Prince George's. No estaba discretamente enterrada, y el asesino quería que se encontrara su cuerpo. Le ataron un pañuelo alrededor de la cabeza y le hicieron un nudo. El espacio de tiempo entre la llamada telefónica y el descubrimiento del cuerpo demostró que Brenda no estaba en Virginia. Además, se encontraron fibras sintéticas en su cuerpo, así como algunos cabellos afroamericanos. La historia de la persona blanca de Virginia no era más que una estratagema para alejarles de la pista, y Brenda estaba siendo obligada a decir estas cosas por teléfono.
Sobre este asunto, Jenkins dijo: «¿Por qué la dejó llamar a casa? No una, sino 2 veces. Tenía que asegurarse de que la madre no la viera». La policía ha deducido que el fantasma de la autopista era alguien que conocía a la familia. El fantasma intentaría atacar de nuevo, pero de una forma que ayudó a mantener a las autoridades alejadas de su rastro una vez más. Nenomoshia Yates. A medida que pasaban las semanas, parecía haber un punto de inflexión en los asesinatos. Se creía que el asesino se había retirado y que las cosas podían volver a la normalidad. Pero, por desgracia, no fue así. Nenomoshia Yates era una niña de 12 años que vivía cerca de Benning Ridge, a unos 20 minutos en coche al noreste de Congress Heights. Tenía muchos amigos en el colegio y era conocida por su pasión por el patinaje y el ciclismo. Era un momento emocionante para ella, pues su madrastra acababa de dar a luz a una niña. Aún estaba en el hospital, pero la familia iba a celebrar la llegada de su nueva hermana, así que su padre la envió a la cercana tienda Safeway y compró platos de papel, azúcar y harina. Nunca llegaría a conocer a su nueva hermana. Se cree que Nenomoshia desapareció en Benning Road sobre las 7 de la tarde. Su cuerpo fue encontrado unas horas más tarde y todavía estaba caliente. Su cuerpo fue encontrado en el condado de Prince George, Maryland. Algunos han argumentado que el cuerpo fue colocado deliberadamente fuera de D.C. para proteger al asesino. Al colocar el cuerpo en diferentes jurisdicciones, había una fuerza policial separada involucrada en este caso y complicó las cosas. Cabello afroamericano y fibras sintéticas verdes fueron encontrados una vez más. Una juela de neumático se encontró cerca, que solo podría haber venido de un Volkswagen Escarabajo. Pero este era uno de los coches más populares en Estados Unidos en aquella época, por lo que tampoco dio a la policía ninguna pista interesante. Junto a su cuerpo había un mocasín marrón, y a Darlenia Johnson le faltaba un mocasín marrón. ¿Intentaba el asesino relacionarlas deliberadamente? Está claro que el asesino estaba dejando trozos para fastidiar a las autoridades que trataban de encontrarle. El informe de la autopsia no es una lectura agradable. Reveló que había sido violada y estrangulada, como las otras pobres chicas que la precedieron. Se volvieron a encontrar fibras sintéticas verdes. Se encontró semen cerca de su cuerpo, pero no se conservó adecuadamente para cuando estuvieran disponibles las pruebas de ADN. Si el fantasma de la autopista hubiera existido hoy, habría sido una prueba crucial. El asesinato de Yates volvió a ser noticia. Una niña asesinada brutalmente era demasiado. Pero que ocurrieran 4 era un calvario realmente aturdidor para la ciudad. Un periódico sensacionalista ya desaparecido, llamado Daily News, decidió describir al asesino como el fantasma de la autopista. Para su próximo asesinato, llegaríamos a escuchar al propio asesino. Finalmente, rompió su silencio. Brenda Denise Woodard. Con el asesinato de Yates, el FBI decidió involucrarse. Era difícil saber dónde y cuándo atacaría a continuación, pero la ciudad de D.C. no era un espacio seguro para las jóvenes negras de la zona. Brenda Denise Woodward, de 18 años, acababa de mudarse de casa de sus padres a un apartamento al otro lado de la calle, donde vivía con una amiga. Discutía a menudo con sus padres por la elección de sus novios y sufría ansiedad. Durante este tiempo, la gente de la ciudad era consciente del fantasma de la autopista y de que alguien, en algún lugar, se estaba aprovechando de las jóvenes. Cuando Neon Shima Yates desapareció, Brenda incluso llamó a su madre al trabajo y le dijo que cuidara mucho de sus hermanas pequeñas. Brenda trabajaba en el departamento de parques y actividades recreativas, y también iba a clases nocturnas. Una noche, asistía a una clase nocturna en el Instituto Cardosa, y después de su clase, ella y una amiga fueron a comer algo a Ben's Chili Bowl, en la calle U. A las 22:25, ambas cogieron un autobús en dirección noreste. Brenda tuvo que coger 2 autobuses para volver a casa, mientras que su amiga solo tuvo que coger uno. En el segundo trayecto, Brenda se quedó sola. Después de sus clases nocturnas, Brenda solía pasar por casa de su familia antes de volver a la suya, al otro lado de la calle. Por extraño que parezca, esa noche no se presentó en casa de su familia. A la mañana siguiente, la madre de Brenda se dirigía a una cita con el médico. Había 2 cosas que la angustiaban mientras esperaba en la parada del autobús. En primer lugar, estaba muy preocupada porque su hija no había vuelto a casa esa noche. En segundo lugar, el autobús llevaba mucho retraso y le preocupaba llegar tarde a la cita. No sabía que ambas preocupaciones estaban relacionadas. El autobús se había retrasado porque habían encontrado un cadáver al borde de la carretera. El fantasma de la autopista había atacado de nuevo, y la misma persona de la que su hija le había advertido la había convertido en su próxima víctima.
Encontraron su cadáver en la hierba junto a una rampa de acceso a la Ruta 202 desde la autopista Baltimore-Washington. Cuando encontraron su cuerpo, había una nota en el bolsillo de su abrigo. La policía descubrió más tarde que había sido dictada por Brenda, por lo que no tenían pruebas de la caligrafía del asesino. La nota decía: «Esto equivale a mi insensibilidad hacia la gente, especialmente hacia las mujeres. Admitiré a los demás cuando me atrapen si pueden. Libre Phantom». El detective Jenkins afirma que en la nota, escrita por Brenda, no había exceso de tensión o fuerza, lo que podría indicar que sabía quién era el asesino. No había signos de que estuviera nerviosa cuando escribió la nota. Uno no piensa así tranquilamente si alguien te ha secuestrado y asaltado. En otra entrevista, Jenkins dijo que cree que la persona podría haber sido un exmilitar. Cuando enseñé la nota a dos personas, una del FBI y otra de investigaciones navales, ambas me dijeron que esa nota era militar. Su cuerpo fue el único encontrado que contenía heridas de defensa. Intentó defenderse, pero lamentablemente no lo consiguió. También se encontraron dos muestras de pelo diferentes en ella, una perteneciente a un hombre caucásico, la otra a un hombre afroamericano, y todavía no hay confirmación de cuál pertenecía al asesino. Algunos dicen que los cabellos caucásicos podrían proceder de la toalla que envolvía su cuerpo. Fue el primer contacto directo con el fantasma de la autopista. Nos dio dos datos importantes. Tenía un profundo odio hacia las mujeres y disfrutaba de su notoriedad. Con estos dos datos en mente, era inevitable que volviera a atacar. Diane Denise Williams. Tras el asesinato de Brenda Woodard, el asesino se tomó un breve descanso. Sin embargo, tardaría otros 11 meses en hacer su siguiente movimiento. Diane Williams, de 17 años, viajaba a casa y acababa de pasar la noche con su novio. Le habían dicho que volviera a casa todas las noches, antes de las 22:30 horas. Pero esta hora llegó y se fue, así que sus padres se preocuparon por saber dónde estaba. Se dice que esa noche estaba en un centro recreativo y que iba a coger el autobús para volver a casa. El conductor del autobús recuerda haberla visto y dice que se había bajado en su parada. Se encontró con el fantasma entre la parada y el camino a casa. Su padre trabajaba en la prisión de Lorton, en Virginia, como funcionario de prisiones, y de camino a casa aquella noche habría tenido que pasar por la I-295, la misma autopista en la que habían abandonado a su hija aquella noche. Era como si el asesino quisiera que la encontrara, pero no fue él quien la encontró. A la mañana siguiente, un tractor remolque se detuvo en la I-295 para revisar parte de su equipo. De nuevo, esta persona observó algo sospechoso a lo largo de la autopista, y de nuevo vio la imagen bastante traumatizante de una joven asesinada. Al observar de nuevo el cadáver, volvieron a aparecer las tan familiares fibras sintéticas verdes. Sin embargo, en esta ocasión, se encontró pelo castaño caucásico en el cuerpo. Se especula que el pelo marrón caucásico procede de los investigadores. De nuevo, se encontró semen en el cuerpo. Y esta vez, estas pruebas se habían conservado adecuadamente para poder utilizarlas en las modernas pruebas de ADN. Por primera vez, la policía podría haber tenido el ADN del asesino en el archivo, y sería un gran avance. Por desgracia, el semen pertenecía al novio con el que había intimado antes de conocer al fantasma. Parecía que, a cada paso, nada acercaba a la policía al asesino. Una de las cosas más desgarradoras de este caso es cómo se enteraron los hermanos de Diane. Llevaron a sus padres a la morgue para identificar el cadáver. Confirmaron que era ella, pero antes de que tuvieran la oportunidad de decírselo a sus otros hijos con delicadeza, los hermanos de Diane ya se habían enterado a través de una emisora de noticias local que dio la noticia inmediatamente. Tiara Ann Bryant. Aunque el fantasma de la autopista está relacionado con el asesinato de 6 chicas, el FBI vinculó temporalmente a este asesino con el asesinato de Tiara Ann Bryant. El 26 de noviembre de 1972, Tiara Ann Bryant, de 18 años, tuvo que acudir al hospital Leland Memorial por un problema médico menor. Su madre la dejó en el hospital a las 3 de la tarde y le dijeron que la llamara cuando estuviera lista para irse. También le dieron $1 para el billete de autobús, en caso de que no se pusiera en contacto con ella. A las 17:30, Tiara llamó a casa. Su hermano contestó y ella le dijo que no necesitaba que la recogieran y que cogería el autobús para volver a casa. Sin embargo, ella parecía tener otros planes. A las 18:00 la vieron en Dunkin' Donuts y otro testigo la vio caminando hacia su casa. Decidió gastarse el dinero del autobús en comida y volver a casa andando. Finalmente, Tiara no llegó a casa esa noche. Su madre llamó a su novio y a todos sus amigos, pero ninguno de ellos sabía nada de su paradero. Un día después, encontraron a Tiara.
Su cuerpo flotaba en el río Anacostia, de poca profundidad, a unos 3 kilómetros del hospital. También encontraron uno de sus zapatos flotando río arriba. No fue encontrada en la autopista como las otras víctimas, pero había una forma de asesinato demasiado familiar. Murió estrangulada. La policía del país descartó que se tratara del fantasma de la autopista, basándose en que el asesino intentó ocultar el cadáver. John Hoxie, portavoz de la policía del condado de Prince, dijo: «No hay transporte ni vertido. Parece que el asesino no quería que se encontrara el cuerpo. Fue más convencional». Quienquiera que fuera el fantasma de la autopista, se enorgullecía de sus asesinatos, y como se indicaba en su carta, también tenía una actitud de «atrápame si puedes». Este asesino se deshacía de las pruebas y mantenía una estrecha vigilancia. Además, tampoco se encontraron fibras verdes sintéticas. Pero como en todos los demás casos, seguimos sin saber quién la mató y su familia sigue sin recibir justicia. Si este fue el fantasma de la autopista, fue su último asesinato. Puede que simplemente haya abandonado el juego. También puede haber sido encarcelado o trasladado fuera de la zona. A día de hoy, nadie sabe de forma concluyente quién es el fantasma de la autopista. Pero hay algunos sospechosos clave, y te dejaré decidir quién crees que puede ser. Los sospechosos. Uno de los aspectos más inquietantes de este caso es que los asesinatos pueden haber sido causados por 2 ex policías, Edward Sullivan y Tommy Simmons. Llevaban menos de un año en el cuerpo de policía y no superaron el periodo de prueba porque, al parecer, sus armas desaparecieron. Vieron a una joven llamada Angela Barnes y a punta de pistola la obligaron a subir a su coche. Al parecer, también la obligaron a realizar un acto sexual con al menos uno de los hombres. Al final se resistió y Edward Sullivan le disparó en la cabeza. Dorothy, la mujer de Sullivan, encontró sangre, fibras y pelo en el interior del coche. Denunció en secreto a su marido a la policía y testificó contra él. En 1974, ambos fueron acusados de asesinato y condenados a prisión. D.C. es una ciudad relativamente pequeña, y ambos estaban en la prisión de Wharton, la misma institución donde trabajaba el padre de Diane Williams. Los detectives contaron a Victoria Hester, coautora de un libro sobre el fantasma de la autopista, que tomaron medidas para asegurarse de que nunca estuvieran cerca de él mientras trabajaba. Ambos fueron condenados por el asesinato de Angela Barnes, de 14 años. Angela era una menor afroamericana que encajaba perfectamente con el perfil de víctima del fantasma de la autopista, porque su cuerpo fue descubierto cerca de una carretera abandonada. Le dispararon, a diferencia de las otras 6 víctimas, que fueron estranguladas. Así que, en este caso, el método de ejecución de este homicidio fue muy diferente al de los crímenes anteriores. En última instancia, nunca ha habido pruebas concluyentes para vincular a estos 2 hombres con el asesino de la autopista. Esto ha llevado a conspiraciones que la policía pudo haber encubierto para protegerse. En la época de estos crímenes, también existía una banda de violadores en serie conocida como los Violadores del Vega Verde, un coche Chevrolet. Vega Verde fue el escenario de todos estos crímenes. Había cierta arrogancia en utilizar el mismo vehículo para estos crímenes. Normalmente, cuando se comete un crimen tan despreciable como este, el criminal trabaja por su cuenta y se guarda para sí esta sórdida actividad. En este caso, encontraron un grupo de individuos afines que compartían la misma pasión malvada. 5 hombres diferentes estaban involucrados en esta banda. Aparentemente, había un miembro específico de la banda que conducía el vehículo. Era un hombre afroamericano de 1,70, fornido y con barba. Tenía entre 25 y 30 años. Cuando fue condenado por varias violaciones y secuestros, el miembro de la banda Morris Warren confesó que la banda estaba implicada en el asesinato de Brenda Woodard, pero no era una fuente fiable y su versión de los hechos no coincidía con lo que sabía la policía. También se argumentó que estaba mintiendo a la policía para ayudar con su pena de prisión. Otro miembro de la banda que hizo lo mismo fue Melvin Gray. Dijo que la banda estaba implicada en el asesinato de Carol Spinks y dio información aún más incorrecta que Warren, y estaba claro que también mentía. Pero hay un sospechoso que muchos creen que es el más creíble. El principal sospechoso, Kim Rosmo, ex policía canadiense y profesor de la Universidad Estatal de Texas, desarrolló un sistema informático que permitía averiguar el punto de anclaje del asesino, que podía ser una vivienda o un lugar de trabajo de la zona. Un punto de anclaje geográfico era el Hospital de Santa Isabel, un manicomio de Washington, D.C. El hospital estaba justo enfrente del terraplén, donde se encontraron los 2 primeros cadáveres. Quienquiera que cometiera estos crímenes no estaba bien mentalmente, y se ha especulado con la posibilidad de que el asesino fuera un paciente de este centro.
Por otro lado, también podría ser un médico o un trabajador del hospital. Pero hay una persona que estuvo en este edificio que encaja en el perfil del fantasma de la autopista. Un paciente llamado Robert Askins. Askins era un secuestrador convicto de la zona. Fue acusado de homicidio 3 veces y pasó un tiempo como paciente en el Hospital St. Elizabeth. Blaine Pardoe y Victoria Hester, padre e hija, autores de un libro sobre el fantasma de la autopista, y que investigaron a fondo sobre este asesino, creen que este tipo es el sospechoso más probable. Robert Askins pasó un tiempo aquí en St. Elizabeth. Tenía un problema con las mujeres que se remontaría a la década de 1930. Intentó matar mujeres y mató mujeres con éxito. El 28 de diciembre de 1938, Askins tenía solo 19 años y fue a un burdel local. Decidió repartir whisky con cianuro entre 5 trabajadoras del sexo, lo que provocó la muerte de la trabajadora Ruth MacDonald. 2 días después, apuñaló a otra mujer del burdel llamada Elizabeth Johnson. Al igual que el fantasma de la autopista, sentía un odio feroz hacia las mujeres que no tenía ningún problema en compartir con el mundo. Fue declarado criminalmente demente y cuando fue liberado en 1952, mató a otra mujer llamada Laura Cook. Es más, la estranguló hasta matarla, igual que al fantasma de la autopista. Aunque no se trata de pruebas suficientes para condenar a alguien en un tribunal, tanto Askins como el asesino fantasma eran conocidos por utilizar habitualmente la palabra tantamount, que es una palabra un tanto oscura que no muchos de nosotros utilizaríamos en una conversación cotidiana. Askins trabajaba en la National Science Foundation como técnico informático y se sabía que utilizaba esta palabra con regularidad. Blaine Pardoe y Victoria Hester llamaron tantamount a su libro sobre el fantasma de la autopista, en alusión a la importancia de esta simple palabra. Askins negó cualquier implicación, declarando que no tenía la depravación mental necesaria para cometer ninguno de los crímenes. Murió en prisión en 2010. Y quizás su secreto más profundo y oscuro es algo que se llevó a la tumba: secuelas. Cuando todo estuvo dicho y hecho, la ciudad de Dethi nunca volvería a ser la misma. El asesino había acabado con la vida de muchas jóvenes y devastado a sus amigos y círculos familiares más amplios. Pero había un impacto aún más profundo. Los padres, sobre todo los que tenían niñas pequeñas, recelaban de dejarlas solas. Muchas de las víctimas simplemente se estaban convirtiendo en adultas, haciendo recados para sus padres, asistiendo a clases nocturnas, saliendo con novios y haciendo diversas cosas que las hacían más independientes y las ayudaban a convertirse en adultas. Todas esas pequeñas libertades que damos por sentadas les fueron arrebatadas. La mayoría de estas chicas hacían recados para sus padres, jugaban inocentemente al aire libre, caminaban inocentemente a la tienda y simplemente desaparecieron. Como he mencionado antes, hubo acusaciones de racismo contra el cuerpo de policía por su falta de urgencia. Las estadísticas de esta época sugieren que había una desconexión entre la policía y el público en general. Según The Washington Post, más del 70% de los 757.000 residentes del distrito eran negros, y existía una desconfianza generalizada hacia el departamento de policía, que era blanco en más de un 60%. Cuando se supo que los asesinos podían haber sido incluso ex-agentes de policía, la confianza entre la policía y el público alcanzó un mínimo histórico. Hay que entender que en ese momento el ambiente era increíblemente tenso. 3 años antes, Martin Luther King Jr., el líder del movimiento por los derechos civiles, había sido asesinado a tiros. Su asesinato provocó disturbios mortales en Chinatown, Logan Circle y partes de Capitol Hill. Duraron 4 días y se necesitaron 13.000 soldados para calmar los ánimos, y fueron los más militares vistos en la ciudad desde la Guerra Civil. Pero decir que la policía era racista es una explicación demasiado simplista de por qué nunca se encontró al asesino. También fue durante el fragor de la guerra de Vietnam, y manifestantes furiosos acudieron en masa a D.C. para enviar un mensaje a la clase política. Se llamó al FBI, pero entonces se produjo el escándalo Watergate, y decidieron desviar su atención a eso también. Según Jenkins, si querías ser un criminal, era el momento de hacerlo, porque toda la policía estaba bastante ocupada. Dicho esto, ¿qué podía ser más importante para mí que proteger a niños inocentes? Eso era inusual, recuerda Jenkins, porque el asesinato, en lo que a nosotros respecta, tenía prioridad. Además, la ciudad simplemente no estaba acostumbrada a tener un asesino en serie. Era la primera vez que teníamos algo así que estábamos totalmente desprevenidos.
Mientras veis este vídeo, os habréis preguntado por qué he incluido los segundos nombres de todas estas víctimas. Si recuerdas, 3 de estas víctimas tenían el segundo nombre Denise, y las autoridades estaban tan desorientadas sobre cómo encontrar al asesino que pensaron que esto podría ser un patrón. Incluso se enviaron advertencias a los padres de niños cuyo segundo nombre era Denise. La policía estaba total y absolutamente desorientada. El misterio sigue sin resolverse, pero muchas familias aún no han perdido la esperanza. Descubrir quién lo hizo no les devolverá a su familiar, pero les dará una sensación de paz y justicia. Guardaba libros de texto de una de las niñas, guardaba rizadores de pelo de otra niña, guardaba cordones de zapatos de otra niña. Algunos familiares pueden tropezar con esas cosas y preguntarse por qué guardaba esta basura. Puede que nunca sepamos quién fue el asesino, pero sí conocemos a las víctimas. Eran chicas jóvenes, con toda la vida por delante, y personas a las que deberíamos recordar. Muchas gracias por vernos. Haga clic en los vídeos que tiene delante.